y al oírselas, pues listo, ya están en las clases preparadas. Cuando llegan allá a la rotación con el docente, ya tienen el tema leído. ¿Por qué tenemos que cambiar el proceso de lectura? ¿Por qué tenemos que cambiar todo? Porque, muchachos, ya está comprobado que la mitad de lo que uno se lee en un día de un tema en medicina, el 50% cambia en 5 años. O sea, si yo les digo unas verdades hoy, unos protocolos hoy, en 5 años, es física mentira el 50%. Entonces, si a mí me ponen a leer un trabajo, yo me tengo que leer un tema y voy y me lo leo, vamos a poner un ejemplo, del libro de Harrison, de medicina interna, de la versión que sea, no sé en qué versión irá, en la versión 19, en español, porque qué mierda lees eso en inglés, dirán. Se lo leen de la versión en español del 2019, que es traducida del inglés del 2015 y estamos en el 2024, pues lo que están leyendo ya la mitad no es. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que cuando uno llega internado, aparece en un mundo de eternos compañeros de uno que uno creía que eran unas huevas y resulta que son unos putas. Y eso son los que vuelan. Es por la forma de estudiar, es porque cambiaron, entendieron la metodología de estudio, alguien se las explicó. Y en eso nos estaban dando madera a estas universidades de aquí, sin que los manes de la Javeriana y del ICESI sean más inteligentes que nosotros, ni que tengan más capacidad cerebral, sino que las universidades le hicieron énfasis en el cambio de estrategia, cambiaron la estrategia y pudieron evolucionar mejor que ustedes que siguen leyendo y esperando que les den la clase y estudiando de libros que ya pasaron de moda. Entonces, los temas que vamos a revisar aquí, porque hoy los dejo una tarea para revisión de temas, esos temas yo acepto revisiones de la literatura en español máximo de 3 años. O sea, vamos, si a alguien le tocó revisar, por ejemplo, a alguien, algún tema, y lo quiere revisar en español porque resulta que en inglés le da muy duro, no entiende nada, etcétera, etcétera. Entonces, máximo el artículo tiene que ser del 2021. Máximo, de viejo. Más viejos no acepto. A todos en inglés nos cuesta trabajo al principio. Es una mierda, pero por eso hay que comenzar, muchachos. Prueba de eso, de lo que les estoy diciendo, fue que se tuvieron que morir 10 generaciones de colombianos fumadores antes de que en Colombia nos diéramos cuenta lo que se dieron cuenta en Estados Unidos 10 años antes con respecto al cáncer del cigarrillo. 1952 ya se sabía que producía cáncer. Antes de 1964 ya estaba prohibido. Y esas fueron las últimas propagandas. Aquí llegamos casi a la década de los 80. De ahora en adelante, por lo menos en esta rotación, y yo esperaría que en todas las rotaciones y que esta metodología no solo la aplicaran aquí, la idea mía es mostrarles una ventanita de cómo deben estudiar para no quedar como una hueva cuando pasen a residencia, porque les van a dar madera, muchachos. Y si uno es residente en una especialidad quirúrgica, por ejemplo, y quiere hacer cirugía plástica, y yo me encuentro un man de la Santiago que a duras penas, y me encuentro un man de la Javeriana que lee como un hijo de puta, y yo doy cirugía, pues yo le voy a dar cirugía que yo crea que es mejor residente, ¿no? Pero ese man es mejor residente que el de nosotros, es básicamente porque ese man tiene la estrategia correcta de estudio. Yo creo que yo estoy siendo bien claro, ¿no? Esta universidad, como todas las universidades, como la
la del Valle, la Libre, el ICES y la Javeriana, se basa en la medicina basada en la evidencia. O sea, en eso se basa. Y todo lo que nosotros sabemos de medicina, lo sabemos porque alguien se hizo esa pregunta alguna vez. Si, por ejemplo, nosotros llegamos y decimos, vea, señora, usted tiene una infección urinaria, para esa infección se tiene que tomar primero un parcial de orina, después un urocultivo. Posteriormente, cuando lo tengamos, que sea rápido, vamos a iniciar un antibiótico de un germen que sea sensible, que tenga una concentración inhibitoria mínima de tanto, y lo iniciamos. Es porque algún idiota hizo un estudio que probó que esa era la secuencia, sino que a nosotros ya nos lo dieron papayudo. Pero la secuencia puede cambiar, y si cambia, la única forma de saber cuándo cambia no es leerse un libro de urología, es estar pendiente leyendo los journals de urología cuando uno rote por urología. La medicina, que si un médico pretende estar actualizado, se tiene que leer 19 artículos diarios todos los días. Y que ni uno fuera la vieja más fea, ni el más bobo, para estar todo el día encerrado leyendo. Entonces, la verdad es que la medicina va más rápido que nosotros. En medicina, esta diapositiva es la diapositiva más importante de esta presentación. En medicina, la información se busca con base en la pregunta de investigación usando palabras claves. Entonces, si yo, ya van a ver por qué digo esto. Entonces, tenga claro que todo arranca en la pregunta de investigación. Y tenga claro que vamos a usar un sistema de análisis de esa pregunta de investigación que se llama PICOT, que es un sistema gringo. Yo no tengo la culpa que sea gringo. Nacimos en una época en que los gringos son como los líderes. Entonces, si hubiéramos nacido en la época de los romanos, probablemente estaríamos leyendo en romano o en latín. Entonces, acuérdense, tengan claro la pregunta de investigación y el sistema PICOT para revisar esa pregunta de investigación. Ya me voy a devolver aquí. Están ustedes ahorita en la puerta, pues, con la doctora Bautista, que van a rotar con ella, y con el doctor Lozano, que van a rotar con él en la clínica de oftalmología. Están allá, afuera. Y se les acerca un paciente viejito, un man de 82 años, ya está viejito, ¿no? Vuelto mierda, ya viejito, allá afuera, sentado en la clínica de oftalmología, y les dice, como los ven con bata, y no, este man es el médico, este es el man, o esta es la vieja a la que le voy a preguntar. Lo que pasa es que no saben a quién le están preguntando, ¿no? Entonces les dice, ay, doctor, es que a mí me dio una ACV. ¿Usted cree que si yo tomo ácido fólico, como me han recomendado en una propaganda de televisión, no me vuelve a dar el ACV? Yo me imagino que de ustedes hay tres respuestas. Las tres mierdas. Sí, puede tomar el ácido fólico. No, no puede tomar el ácido fólico. O la más sincera, ¿no? No sé. Yo le averiguo. Esa es una pregunta de investigación que se la está haciendo un paciente. Entonces, de ahora en adelante, en esa es la diferencia entre estar uno en clínicas a estar uno en básicas. Cuando uno está en básicas, por eso se llama básicas. Y cuando está en clínicas, son todo con base en preguntas de investigación. Lo que pasa es que hay unas que ya están hechas, hay unas que ya están resueltas, hay unas que se las dice el médico. Entonces, en este caso, me voy a devolver. El sistema PICOT consiste en poner las palabras hacia abajo, PICOT. La P se refiere a la población. En el caso del viejito, para yo analizar eso,
para yo analizar esto, tengo que poner aquí la gente viejita de 82 años, hipertensa. El viejito es, como acabo de decirles, es de 82 años e hipertenso. La intervención, la I es de intervención, se refiere a que lo que el viejito les pregunta si sirve o no. Entonces aquí yo pondría tomar ácido fólico, suplementación con ácido fólico. La comparación es, yo me imagino que cuando probaron el ácido fólico, si servía para esta huevonada, a la gente o no le daban nada o pensaban que eso se mejoraba con aspirina o que se mejoraba con rezos. Entonces, comparar esto con lo que actualmente en ese momento funciona. Entonces, en este momento, pues sería el placebo. ¿Verdad? Darle a uno, a un grupo ácido fólico y a otro no ácido fólico. El outcome son las variables que yo voy a medir. O sea, yo qué variables mido. Pues en este caso, todas las variables con las que yo pueda calcular la reducción del accidente cerebrovascular. Y ahora siguen los T's, que es la T de time, el tiempo de intervención y la T de tipo de estudio. En este caso, como estoy comparando un medicamento con otro, pues el estudio es un ensayo clínico o un metaanálisis. Entonces, según tengo yo entendido por la universidad, ustedes son unos putas para venir aquí a esta pirámide después de haber analizado la pregunta de investigación y buscar en el estudio qué es la respuesta a esa pregunta. Eso es lo que yo entiendo que ustedes, según la universidad, ya les explicó. Miren a dónde está lo del docente. Miren en qué parte estoy yo en la base de la pirámide. O sea, si yo digo que a un paciente de raza negra tiene la probabilidad de morirse 2 veces más que uno de raza blanca por un infarto, cosa que me la estoy inventando en este momento, y uno de ustedes llega y dice, qué pena, doctor, pero yo me leí en un metaanálisis que está por acá arriba, que eso no es así, sino que no son 2 veces, sino 3. A mí me toca, y me la muestra, a mí me toca agacharle la cabeza. Entonces, esta es una forma de usted medir a la gente que tiene de docente, a la gente que tiene de docente y no volvió a leer, a la gente que habla mierda. Y así es como se miden los médicos. Así es como yo voy a saber quién es quién de cada uno de ustedes. Entonces sigo. Esto ya lo vi. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan mejor. Estos son todos los estudios que existen en el mundo, todos. Fuera de estos estudios no hay. En Colombia hacemos esto, vean, estos. Los más chimbitos. Por eso fue que cuando nos dio el COVID, nos tocaba lamberle el culo a los gringos, a los chinos, a los rusos para que nos mandaran vacunas, porque esos manes hacen estos. Entonces pueden producir ciencia. En Colombia no, porque Colombia es un país así como chévere, que se preocupa de producir abogados, de producir un mundo de especialidades que son para conflictos, no para el crecimiento. Entonces Colombia está por aquí. Los demás, los chinos, los rusos, hasta los cubanos, en su mejor momento, que yo creo que ya no, los europeos y los gringos, todos trabajan con estos estudios. Ahora, todos estos estudios son libres, muchachos. O sea, yo los encuentro en la literatura libre. ¿Cuál es mi idea? Pues que ustedes lean de estos estudios. No los están produciendo porque aquí es muy puto producir estos estudios, pero sí pueden leer esto. Entonces, vamos a poner un ejemplo de cómo yo llego a buscar algo. Cómo yo identifico una pregunta de investigación. Resulta que a mí se me ocurrió en este momento averiguarme cuántos pacientes o cuántos estudiantes de la Santiago tienen SIDA. Debe haber, ¿no es cierto? Debe haber
personas con HIV positivo allá en la Santiago. Tienen que haber, pues, es la suficiente cantidad de gente como para que haya por lo menos uno. Debe haber varios. Entonces, si yo quiero averiguarme cuántos pacientes de la Santiago tienen SIDA, yo tengo que, dame un minuto, yo tengo que hacer un estudio transversal, porque yo quiero averiguar prevalencia. Yo quiero abrir y contar los estudiantes que tienen SIDA. Entonces hago un estudio transversal. Aquí está, vea, una observacional transversal. Pero si yo a mí digo, bueno, sí, pero me encontré 10, pero ¿será que esos 10 aparecieron el año pasado? Porque fueron 10 estudiantes que fueron a una rumba, por allá leyeron TUSI, pasó de todo. ¿Qué será que pasó? Entonces, yo quiero ver es cuántos aparecen nuevos cada año. Entonces, yo me hago un estudio de cohortes, porque estoy buscando incidencia. Mírenlo, aquí está. Pero si yo quiero decir, hola, pero ¿será que es que estos manes? Entonces yo ya sé que hay 10 y que aparecen 2 cada año. Listo. Entonces, listo. Va con la lógica. Pero si yo quiero saber por qué, ¿será que es que esos manes hay mucho homosexualismo? ¿Será que esos manes meten mucha droga endovenosa? ¿Será que es que por ahí hay alguna discoteca, rumbeadero con motel? ¿Qué será? Entonces me hago un estudio de cohortes. Cualquiera de los tres me sirve, perdón. Cualquiera de los tres me sirve. Pero ¿será que este virus es de baja virulencia? ¿O era que es un virus que mata a todos estos manes apenas se gradúan? Entonces, necesito saber el pronóstico. Entonces me hago un estudio de cohortes. Entonces miren que con cada, identificando la pregunta de investigación, yo llego al estudio. ¿Quedan claros, no? Queda claro lo que yo he dicho hasta ahora. Esto para mí es una frase, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Esto es una frase. Pero para mí, en este caso, esto es una palabra clave. Un keyword. Keyword. Esto es una palabra clave. O sea, entiéndame que yo convierto cada frase en una palabra clave. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque el objetivo mío es que con esto ustedes aprendan a buscar en los buscadores médicos los últimos capítulos y las enfermedades. Entonces, los estudios más cachezudos son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Esto de acá arriba. La opinión mía es una vale mierda en esta pirámide, está por aquí abajo. Luego, los que vayan a rotar a oftalmología, a solamente apuntar lo que dijo el docente, pues miren lo que están adquiriendo. Mierda. Muy baja es la experiencia de esa persona. Entonces, como se dan cuenta, la medicina es muy liberal. Aquí el que más sabe no es ni la vieja más bonita, ni el man que tenga el mejor carro, sino el que mejor estudia. Para que sepan, pues. Entonces, yo les voy a dejar hoy a cada uno una pregunta de investigación. Ustedes la van a tener que buscar y me la van a presentar entre 4 y 6 diapositivas y arranco el día viernes a ver las presentaciones. Y de aquí voy a sacar yo su nota cualitativa y parte de su nota cuantitativa. En la primera diapositiva, ustedes tienen que plasmar
la pregunta de investigación y cómo la analizo con la metodología Picot. O sea, la pregunta que yo les entregué, la apuntan y me dicen, la analicé así, así puse para analizarla. En la segunda diapositiva me tienen que poner cómo putas hicieron para, con estas frases que sacaron de aquí, buscar este artículo aquí. En PubMed, yo voy a usar PubMed, hay como 50 sistemas, voy a usar PubMed porque PubMed es la más como estándar y es libre. Entonces, en la primera diapositiva ponen Picot y me ponen aquí la pregunta de investigación que yo les dejé, exactamente como me las dejé, y me dicen, vea, yo para poder llegar a buscar algo de esta mierda, usé este sistema. Entonces, hay manes que van y se buscan en internet, en Google, y entonces encuentran un artículo y vienen del artículo y me hacen la pregunta Picot. Yo me doy cuenta inmediatamente, les informo que la están cagando y que ese no es el ejercicio, pero es muy puto uno hacer la pregunta Picot exacta para el artículo, a no ser que haya contado el artículo antes de hacer la pregunta Picot. ¿Cómo empecé yo? ¿Cómo empecé yo? Yo no era un putas en inglés, tampoco sigo siéndolo. ¿Qué hacía yo? Me iba a Google Translate, yo sacaba primero las palabras clave y me iba a Google Translate y las traducía. Después le daba a este inglés copy, que ustedes son unos putas para dar copy paste, y paste aquí en Word. Entonces iba teniendo claras mis palabras claves y después me venía un buscador, el que yo quiera. Aquí no es una camisa de fuerza PubMed, yo sugiero PubMed, no una camisa de fuerza. Me vengo y le escribo al computador PubMed, así, y abre esta página. Aquí en esta página es importante tener en cuenta una cosa. Yo tengo muchas formas de decir las palabras claves. Yo, por ejemplo, puedo decir, esa vieja tiene unos ojos lindos. También puedo decir, qué ojos tan brillantes los de esa mujer. También puedo decir, el verde de sus ojos me dejó impresionado. O le puedo decir para tramarla, me perdí en tu mirada. Las 4 o las 5 cosas le dicen a ella que yo pienso que tiene los ojos lindos. Son 5 formas, 5 frases. Ese es un problema, el hijo de puta, aquí. Entonces los gringos se levantaron una mierda que se llama Mesh, la base de datos Mesh, que es que uno trata de volver la palabra clave una estándar para que la entienda el buscador. Entonces, esto es importante, leerse, echar una leidita para saber qué es esto. Yo en las presentaciones puedo preguntar esto. Puedo decirle, dígame, esto que me está poniendo aquí, ¿cómo es el mesh? Entonces tienen que aprender a buscar el mesh. Párenle bola, ¿no? Y también les cuento para su futuro, cuando estén internado, que van a tener que trabajar todo el tiempo con esta mierda, que pueden bajar esto a la tableta o al teléfono. Pero siguiendo pues en esto, entonces yo me llego aquí, hablo aquí, y como yo no soy estudiante de enfermería, ni soy estudiante de auxiliar contable, ni soy estudiante de auxiliar de radiología, porque yo soy médico, entonces me voy donde dice Advance. Y ahí meto mis palabras claves. Por ejemplo, pacientes de edad con hipertensión, yo podría decir aged patients with hypertension, pero en MESH es elderly patients with hypertension. Yo podría decir aquí folic acid intake, pero en MESH es folic acid supplementation. Entonces yo voy metiendo mis palabras claves tan como están en MESH si yo quiero encontrar realmente el artículo. Y uso esos conectores booleanos.
Esto es lo que tengo que hacer en la diapositiva 2. Pero resulta que yo estoy negado para el inglés. A mí el inglés ni por el putas. Yo no voy a aprender inglés. Inglés es muy mamón. No entiendo un culo. Y estoy entregado. Entonces yo me vengo, más largo todavía, pero pues me vengo aquí a esta página que se llama Equator, que la hizo la Organización Panamericana de la Salud, a una parte de ella que se llama Vireme. O puedo escribir en el computador Vireme. Mire, Vireme. Mire que aquí dice Organización Panamericana de la Salud. Y dentro de Vireme hay una maricada que se llama bbsalud.org. Este Vireme lo hicieron para las personas que definitivamente no quieren buscar en inglés, pero que necesitan buscar los términos MESH. Entonces, en español, los términos MESH se llaman DEX. Entonces, en inglés MESH, en español DEX. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo buscan aquí en español. Esta página, esta plataforma internamente va y los traduce, los busca en inglés. Es más puto, no encuentra uno todo, pero lo busca. Entonces tiene los dos sistemas, o el Vireme o en PubMed Mesh. Aquí está abierto el Vireme, aquí está listo esperando para que uno meta el término y le diga búsquelo en Mesh. Realmente uno tiene que, por ejemplo, población anciana, población de viejitos que toman ácido, hipertensos, de los que hablábamos, del viejito que hablábamos. Entonces uno se viene aquí a BBS y mira, ¿es una pregunta de anatomía? No. ¿De organismos? No. ¿De enfermedades? Pues sí, porque puede ser ACV, ¿no? ¿Compuestos químicos? No. Pues sí, pues porque puede ser el ácido fólico. Técnica, equipos analíticos, diagnósticos y terapéuticos, puede ser. Psiquiatría no, fenómenos procesos no, disciplina no, homeopatía no. Y uno busca medicinas tradicionales, pues. Entonces uno busca y va buscándola, pero mire cómo escribe en últimas para buscarla: elder patients with hypertension and folic acid supplementation. Aquí se encontraron varios artículos, me voy a un artículo y me lo leo. De ahí tengo que sacar la respuesta a la pregunta que yo le hice a usted o que yo le dejé a usted. Entonces, de ahí tiene que suceder eso. Pero cuando ustedes me hagan la exposición a mí, me tienen que decir, vean, yo saqué este artículo de esta revista, que es una revista mierda, o saqué este artículo de esta revista, que es una putería de revista. Entonces tienen que saber que las revistas se clasifican por letras, de Q1 a Q4. Q1 es la mejor, Q2 es la segunda, Q3 es la tercera, Q4 es la cuarta. ¿Estamos o no? Entonces, y me tienen que decir cuál es el factor de impacto o el factor H de la revista. Esos dos datos me los tienen que tener cuando me den la exposición, porque me tienen que informar a mí, ustedes, esa información, de dónde la están sacando. Aquí estamos en la misma página. Esa página se llama simago.org. O sea, todos tienen que ir a simago.org, que es la página más importante. SCIMAGO. Tienen que ir acá y buscarme a mí el factor de impacto y la Q de la revista. Tienen que averiguarlo. Con eso, vamos a ver todos sus compañeros y yo de dónde me van a dar a mí esa información. Si es calidosa, si es una información de mierda. Es como cuando una vieja se va a comprar unos zapatos. Se va y tiene el suficiente billete y el gusto, se va a un almacén cachezudo. Si no, entonces se va al centro, como sea, pero los compra. Y se los quiere mostrar a todo el mundo si va a una fiesta. Entonces, hay formas de decir esos zapatos son ordinarios o son finos. Aquí es así.
Cuando uno está discutiendo en un club de revistas, uno dice, este artículo yo lo traje y es una revista Q1 del 2023 con un factor de impacto de tanto. Entonces está diciendo, este puta artículo que yo les traje para explicarles esto es un artículo bueno, no es una mierda de artículo. Entonces, ya saben las primeras dos fichas, ya las vieron. La primera ficha, la pregunta Picot. La segunda ficha es cómo buscaron la foto, cómo buscaron. La tercera ficha es cuando ya me presentan a mí el artículo. Entonces, me van a presentar una ficha de investigación. Esta ficha de investigación yo no me la inventé. Esta es una ficha APA. Yo no sé si saben qué es APA, pero vayan leyéndolo porque aquí en adelante, hasta que ya sean médicos, incluidos médicos, va a ser putamente importante que se lean las normas APA. Porque así como uno tiene unas normas para ir a comer el primer día a la casa de la novia y para partir una lenteja en tres y comer decentísimo, no sacarse la comida de la boca, etcétera, etcétera, los médicos tienen que cumplir unas normas APA para uno saber que es un médico como cachezudo, ¿no? No un médico de 50 pesos. Entonces, la ficha 3, la diapositiva 3 es la ficha. La ficha me la tienen que ver exactamente igual como la estoy mostrando, con los mismos colores. No pueden cambiar el orden de la presentación de la ficha. Yo la voy a mandar para que la tengan. Pero ustedes no me pueden presentar una ficha diferente porque no se las valgo. ¿Qué es la forma? ¿Por qué soy tan jodido con la ficha? Porque el que sea tan berraco de hacer una ficha bien es capaz de hacer un póster. Y el que haga un póster ahora en quinto año en internado va a tener la posibilidad de entrar a un trabajo de investigación. Cuando llegue a residencia, se lo van a valer para la entrada en la entrevista. Entonces, pues yo no sería tan huevón de no aprender a hacer una ficha, ¿no? Y finalmente, después de que presentan la ficha, yo les doy de 1 a 3 diapositivas para que le expliquen a sus compañeros el tema. El tema. Como sus compañeros no tienen ni idea de ese tema, entonces les doy 3 diapositivas para que ustedes hagan la presentación. Esta es la ficha. La ficha es el examen que yo hago del tema. Si se dan cuenta, tiene 11 preguntas. 6 y 3, 9 y 2 son 11. Las 9 las califica la secretaria de la universidad de investigación. Las 11. Y así la tienen que presentar tal cual. Esto en amarillo, esto en azul y esto en verde. Así tal cual. Esto yo les voy a mandar es una foto para que lo vean igual. Tienen que poner una pirámide y me tienen que poner una flecha aquí diciéndome este estudio dónde está ubicado para yo a ver si entendieron. Miren que en el estudio, en el solo abstract, está casi toda la información de la izquierda. Está el tipo de estudio. Ahí está la flecha. Está el nombre de la revista, el año. Entonces, nombre de la revista de año. Aquí no hay que darle copy, paste. Está, no, aquí no está ahí las revistas Q1, Q2, Q3, pero eso lo averiguan en Simago. Está el disclosure de los autores, que está por aquí abajo de keywords, que no me alcanza. Hasta keywords se toma la foto. ¿Ya? Entonces, está el keyword de los autores, el disclosure de los autores. Está el PMID y el DOI, mírenlos aquí. El PMID y el DOI son como decirlos, las placas de los carros, pero es la placa como uno encuentra el artículo. Y está el factor de impacto de la revista. Esto lo califican como en un examen buena, mala, buena, mala, mala, mala. Entonces, uno puede perder esta ficha, ¿no? En la mitad tienen que poner el título de la pregunta que yo hice. La tienen en Excel y no darle copy, paste. Las palabras claves que ustedes usaron para encontrar el artículo, ¿se acuerdan? En la diapositiva número 2. Y me tienen que decir, miren que aquí está la pregunta que yo les hice y este artículo tiene una pregunta de investigación propia, porque estos manes para hacer este artículo también hicieron una pregunta de investigación. Para contestarme la pregunta 9 se necesitan haberse leído el artículo.
Pero yo les voy a decir ya a dónde están las preguntas de investigación en los artículos. Están por ley en el último párrafo de la introducción. En el último párrafo está la pregunta de investigación. Obviamente que no son tan huevones después de decirle a uno, y la pregunta de investigación fue, no, ellos hacen un comentario y de ahí ustedes tienen que deducir la pregunta de investigación del artículo. Vea, ante la pregunta del viejito, mire, la terapia con ácido fólico comparada, le dieron a los pacientes enalapril para la presión más ácido fólico y lo compararon con el enalapril solo, o sea, para la presión, puede reducir significantemente la magnitud y la concentración en pacientes hipertensos adultos de ACVs. Entonces, el viejito preguntó y ustedes le pueden decir que sí. Aquí está la respuesta. Entonces, aquí en la pregunta que yo hice, las palabras que usaron, la pregunta de investigación del artículo. Aquí, cuando yo digo esto, y el viernes empiezan a traer unas maricadas que yo no he preguntado, porque no están atentos. En este momento se fueron a hacer tal huevonada, a desayunar, a mear, y cuando llegan, salen con unas pendejadas. Pero no se olviden de que lo que estoy diciendo, porque esa es su nota. Y estoy siendo muy claro. En la parte de verde, tienen que decirme a mí la respuesta. O sea, esta respuesta, que coincidencialmente están las conclusiones del artículo, me tienen que decir, sí, doctor, ante su pregunta, esto es la respuesta. Y siempre me la tienen que dar con estadísticas. Los médicos siempre hablan con estadísticas. Preguntas sin estadísticas no valen. Mire que siempre hay estadísticas. Siempre hay estadísticas. Y las estadísticas no son de quinta primaria, ¿no? Aquí hay que interpretar que es 1R, un intervalo de confianza. Y las conclusiones del artículo. Mírenlas, aquí están, vean, conclusiones. No vale copy. En español me ponen todo esto, pero tiene que contestar en español porque estamos en Colombia, ¿no? Pero el artículo, lo ideal es que sea gringo. Entonces, en resumen, una diapositiva con la pregunta PICOT, una en la búsqueda de PubMed, una en la ficha y otra mínima en la exposición, pero pueden ser hasta 3. A mí no me sirve una diapositiva 0 en que trabajo presentado a Jorge Karina Cis. No, a mí eso me vale mierda. Yo no necesito eso. Uno tiene que ser concreto. Por eso es que aquí en la ficha está una norma APA. La norma APA dice año, punto, mes, punto, día, / título de la pregunta de investigación que yo hice, / y el apellido del estudiante de quinto año y el nombre. En todas las diapositivas tiene que estar esa norma APA. Las mejores presentaciones que yo considere que responden a la pregunta las estamos publicando en la universidad para los graduados, después de que la universidad las seleccione. Entonces, ¿cómo califico yo? Pues yo califico, yo tengo aquí un Google empresarial, lo tengo calibrado para que el que entra 10 minutos tarde, yo lo dejo entrar, pero ya para él es ausencia. El que se vaya 10 minutos antes, para mí es ausencia de la clase. Y yo en cualquier momento de la clase, en cualquier momento de ese día, puedo hacer una pregunta de cualquiera de las presentaciones. Entonces ya verán si están atentos o no, ¿no? Bueno. Eso es básicamente lo que tengo para contarles hoy. Me quedan 9 minutos. En 9 minutos les voy a contar qué temas les tocaron. Por ejemplo, aquí ya se fue uno. Laura Gabriela Navia. Entonces, pues, faltan 10 minutos, ya se fue. Entonces, ¿qué hace el sistema? Ausencia. Eso sí, pues no es culpa mía. Doc,
Con respecto a Laura, primero ella se metió. Ya apareció, ya apareció. Sí. Bueno, entonces, Monte Chacón Juan Pablo está. A usted le toca. Yo se la voy a mandar esta foto. O sea, ¿cuáles son, cómo se caracterizan las neoplasias fibrosas de la órbita? Entonces, usted tiene que ir a buscarse qué putas son las neoplasias fibrosas. Son cánceres que ocurren en la órbita, que son provenientes de los tejidos fibrosos, de los que envuelven los músculos. Y me tiene que decir qué incidencia tiene eso. No, pues doctor, es 1 en 4.000. Son más frecuentes en niños. Son hacen metástasis. Esa es lo que yo necesito. Yo ya a todos les voy a mandar la foto de esto. Morales Arango Valeria. Proptosis. ¿Cómo se define? Principales causas de la proptosis orbitaria. La proptosis es que se vuelve uno hibrotado. Tiene que aprender y enseñarnos qué es la proptosis. ¿Cómo hacemos los oftalmólogos y los médicos generales para medir que le están saliendo los ojos a uno? Me tiene que decir en qué porcentaje ocurre bilateral, en qué porcentaje ocurre unilateral, cuáles son las principales causas en adultos y cuáles son las principales causas en niños de proptosis. ¿Listo? Las causas cambian, ¿no? Puede que en el año 2015 las causas han sido una, pero aumentó la incidencia de este cáncer y entonces en el 2022 las causas son otras. Te lo digo pues porque para que esté mosca, ¿no? Con el año del artículo. Motato Prado Juan Sebastián. Sí, doctor. A usted le tocó tumores metastásicos más frecuentes en la órbita en adultos. A la órbita hace metástasis el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de pulmón. Usted me tiene que decir cuáles son los tumores que uno metastásicos encuentra más frecuente en los adultos que hacen metástasis a la órbita. No, me tiene que decir. De primero, el cáncer de pulmón en el 60%. De segundo, son datos inventados. El de mama en un 15%. Eso es lo que yo necesito. Mueces Laura Camila. ¿Está? Aquí está. A usted le tocó tumores, lo mismo que este man, pero en niños. En los niños, ¿de dónde son las metástasis más frecuentes? Las leucemias, los tumores sanguíneos, los que más frecuente hacen metástasis a la órbita. Con estadística. María José Narváez Pérez, se llama como mi hija. ¿Está? Aquí está, doctor. Bueno. María José, a usted le tocó rhabdomiosarcoma, que es un cáncer más bravo que el putas, que es básicamente en niños. Me tiene que decir la incidencia, la mortalidad y la prevalencia. Entonces me va a decir, ese es un cáncer que en los niños de los cánceres malos es el más frecuente, por decir un ejemplo. Ocurren en el 2% de los niños, pero es el 50% de los cánceres en niños. Tiene una incidencia tanto por año, una mortalidad, se mueren todos. Estoy hablando mierda, ¿no? Y la prevalencia. Navia González Laura Gabriela. Aquí estoy, profe. Ahí estás. A usted le tocó lo mismo, pero con el retinoblastoma. Ese es un tumor berracamente frecuente en niños, ¿no? El retinoblastoma, muy frecuente. Y o sea, retinoblastoma en niños. En niños. Incidencia, prevalencia y mortalidad. Incidencia, prevalencia y mortalidad. Y por último, puse pues a María Alejandra, pues porque no sabía que existía. Y le estoy preguntando, dígame, ¿quién me está haciendo esa pregunta? Dígame. No, a ver, es que te quería preguntar
por mi tema. Yo soy Valeria. Es Ya. que no escuché bien lo que había dicho. Eran causas, cómo se define, en qué porcentaje ocurre unilateral, principales causas en adultos y niños y algo más. Valeria le tocó proptosis. ¿Cómo se define? Propósito orbital. Entonces, es que el ojibrotado, pues. ¿Cómo se define? Principales causas. ¿Cómo se mide? ¿Sí? Eso es lo que te tocó. En adultos y en niños tienen causas diferentes, ¿no? Porque los tumores son diferentes. Los tumores metastáticos en niños son unos, en adultos son otros. Entonces, tu respuesta no es la, tienes que diferenciarla. Ahí te toca buscar 2 artículos, porque generalmente es muy puto encontrar todas en un solo artículo. Y por último, a María Alejandra Marín le tocó el glioma del nervio óptico. Glioma del nervio óptico. Es un tumor del nervio óptico que se llama glioma. Glioma. Entonces, eso es básicamente, estamos en tumores. Arranco el viernes por cualquiera de las 7 que están aquí o de los 7 que están aquí. La exposición yo aspiro que no dure más de 10, 12 minutos. Esas exposiciones las terminamos y yo voy a dar unas presentaciones y ahí se va a ir desarrollando la rotación conmigo. Faltan 2 minutos. Les pregunto si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces yo les deseo un feliz día. Que mi Dios los bendiga. Nos vemos el día viernes a las 7:30 de la mañana puntuales para arrancar con las presentaciones. Que les vaya muy bien. Ahora les mando el link. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Yo